Hernández Herón y estamos transmitiendo desde el foro de Switch TV para hablar sobre el atentado que está ocurriendo con las Torres Gemelas. Los enlazo con Camila, que está en el lugar de los hechos. Buenos días, son las 7:59 am y el vuelo 11 de American Airlines despega desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston rumbo a Los Ángeles con una capacidad máxima de tripulación. Entre los 81 pasajeros viajan 5 atacantes, uno de los cuales es el líder táctico de los atentados, el egipcio Mohamed Atta. Sin embargo, este día se había gestado 5 años antes, cuando Al-Qaeda, desde su sede en Afganistán, estaba en búsqueda de las ideas para atacar a Estados Unidos. El pakistaní Khalid Mohammed planteó una idea para formar pilotos y secuestrar aviones para usarlos como armas, estrellándolos contra los edificios de importancia real y simbólica. Esta aprobación del plan llegó al líder de Al-Qaeda, multimillonario saudita que recién empezaba a aparecer en el radar de las agencias de inteligencia estadounidenses, que luego se convertiría en el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. 14 am. En la otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines despega también rumbo a Los Ángeles con 9 tripulantes y 56 pasajeros, 5 de ellos son los secuestradores. Al mismo tiempo, en el vuelo 11, los secuestradores consiguen entrar a la cabina de vuelo y toman el control del primer avión. 2 auxiliares de vuelo son apuñaladas, probablemente por los atacantes que viajan en primera clase. A continuación, Atta, el único de los 5 entrenados para pilotear un avión, avanza desde ejecutiva escoltado por otro secuestrador, mientras el quinto apuñala al pasajero. Tal como sucederá en los otros vuelos, el resto de la tripulación y pasajeros son obligados a despegarse al final del avión. En este caso, usan un gas irritante y amenazan con una bomba que se cree nunca existió. Desde ahí, la auxiliar de vuelo Betty Ong hace una llamada al centro de reservas de American Airlines, alertando sobre un posible secuestro en el vuelo 11. That we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. Son las 8:20 am. Es el turno del vuelo 77 de American Airlines que despega del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles en Washington, D.C. con 6 tripulantes y 58 pasajeros, incluyendo a los 5 atacantes. El destino también es Los Ángeles. No es casualidad. Los 4 vuelos secuestrados tienen previsto viajar de costa a costa y por ende van con tanques cargados con hasta 43,000 litros de combustible. En manos de los secuestradores, estos aviones serían convertidos en misiles pilotados. 8:24 am. Atta intenta comunicarse con los pasajeros, pero por error da la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo en Boston, revelando además que no tomaron uno sino varios aviones. El controlador aéreo no entiende bien, y mientras intentan averiguar qué está pasando, llega un segundo mensaje de Atta, que no deja lugar a dudas. El vuelo 11 acaba de ser secuestrado. A esta altura, los atacantes ya han apagado el transpondedor del avión, dispositivo que ayuda al control aéreo a identificar cada aeronave y saber su rumbo, velocidad y su altura. Gracias a esto, ubicarlo es un problema. La noticia de la toma del vuelo empieza a ascender a la cadena de mando de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, agencia gubernamental encargada de regular la aviación civil. Sin embargo, pasa más de media hora antes de que la FAA y aerolíneas comprendan el verdadero significado de este "tenemos algunos aviones" pronunciados por Atta. El vuelo 93 de United Airlines UA93 despega del Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey rumbo a San Francisco. Debe salir a las 8 am, pero se retrasa por la cantidad de tráfico que suele haber en las mañanas. Este cambio aparentemente trivial termina siendo determinante en el fracaso de los atacantes. Pero otro detalle pudo haber sido clave también. El vuelo parte con 7 miembros de la tripulación y 37 pasajeros, entre los cuales hay 4 secuestradores, no 5 como en los otros aviones. Mientras el UA93 levanta vuelo, ocurre la toma del segundo avión, el UA175. 8:44. A media hora de haber sido secuestrado, el AA-11 atraviesa el cielo despejado de Nueva York. Y no solo está despejado de nubes, sino también de aviones. Los controladores aéreos creen que el vuelo se dirige al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y están pidiendo al resto de los pilotos que se muevan del camino. Pese a los riesgos, la auxiliar de vuelo Madeleine Sweeney lleva unos 15 minutos informando cada hecho a American Airlines desde un teléfono en la cola del avión. Entonces, el AA-11 empieza a descender, pero no es donde se espera. Algo está mal. Estamos en un rápido descenso. Vamos erráticamente, dice. Entonces su interlocutor le pregunta si puede mirar por la ventana y descifrar dónde están. Sweeney lo hace y describe lo que serán sus instantes finales. Estamos volando bajo, estamos volando muy bajo, estamos volando demasiado bajo. Dios mío, estamos demasiado bajo. La llamada se corta.
8:46, el AA-11 se estrella contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center, esos rascacielos de 110 pisos que llevan 3 décadas protagonizando el paisaje neoyorquino. El desconcierto es absoluto. Constance Labetti está en el piso 99 de la Torre Sur, trabajando, cuando ve venir al primer avión. Me quedé congelada, no me moví, no podía moverme, me quedé de pie junto a la ventana, cuenta. Su voz es una de las tantas sobrevivientes y familiares de víctimas que forman parte del memorial y museo del 11S, ubicado en el propio World Trade Center. Podía verlo acercándose cada vez más, podía ver el AA en la cola, podía ver la cabina del piloto, podía ver dentro de la cabina, las ventanas polarizadas de la cabina. Así de cerca estaba, continúa. El impacto contra la Torre Norte suena como un rugido, dice Labetti. Por un momento, solo por ese momento, estaba casi suspirando de alivio, hasta que me di cuenta de todas esas personas que acababan de morir, narra. Al estrellarse, el avión atraviesa los pisos 93 al 99, matando a cientos. Se cree que también deja inaccesibles todas las escaleras desde el piso 92 hasta arriba, es decir, que otros cientos de personas quedan vivas, pero atrapadas. El choque también hace que el combustible del avión genere una bola de fuego que destruye al menos un grupo de ascensores y hace estallar pisos inferiores, incluyendo el vestíbulo de West Street, el nivel B4, 4 pisos bajo tierra. En algunos lugares las temperaturas alcanzan los 1000 grados centígrados y un humo negro y espeso envuelve los pisos superiores, no solo de la Torre Norte, sino también de la Sur. Ahí la megafonía da la orden de no evacuar, pero el jefe de Labetti en Aon Corporation, Ron Facio, les indica a todos que abandonen el edificio, de inmediato usando las escaleras. Esa decisión salvará a decenas de personas. 8:47 llega un reportaje de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, está por entrar a un salón de clases de la escuela primaria Emma E. Booker, en Sarasota, Florida, cuando le informan que un pequeño avión de 2 motores ha chocado contra una de las torres gemelas. Bush es notificado de que aún no hay más información disponible y decide seguir con su plan de leerle a los niños. Si bien a esta altura la FAA lleva más de 20 minutos al tanto del secuestro del primer avión, no hay registros de que otra agencia en Washington lo sepa. Tampoco la Casa Blanca está al tanto. Allí se encuentra el vicepresidente Dick Cheney, quien se entera por la televisión y reacciona quizás como millones de personas a lo largo del mundo. ¿Cómo diablos pudo un avión chocar contra el World Trade Center? Pregunta. En este momento aproximado, los atacantes toman el control del tercer avión, el AA-77. 8:56. A 10 minutos del choque en los pisos más altos de la Torre Norte quedan pocos lugares donde refugiarse del calor, el fuego y el humo, y las primeras personas empiezan a caer desde más de 300 metros de altura o a saltar. La tragedia adquiere una nueva dimensión de horror. 9:1. Es tal el caos en el centro de control aéreo de la FAA en Nueva York que el segundo avión, el UA-175, logra superar el cielo de la ciudad en inconvenientes a pesar de nunca haber apagado su transportador y estar lejos de su ruta. Tenemos varios problemas en desarrollo aquí. Están creciendo mucho. Necesitamos trabajar con los militares. Estamos metidos en algo más. Hay otro avión aquí que puede estar en un problema similar. Gerente del centro de control de la FAA en Nueva York. Para cuando la información de un posible nuevo secuestro llega al comando central de la FAA, ya es tarde para actuar. Hasta el momento y nos enlazamos con Paloma. Minuto 9:3. El UA-175 se estrella contra la torre sur del WTC, atravesando desde el piso 77 al 85. Han pasado tan solo 17 minutos desde el primer impacto en la Torre Norte, y lo que ya era la mayor operación de rescate en la historia de New York pasa a ser 2 veces más grande. El UA-175 despega del Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, hasta New York, cuando el avión se estrella contra la Torre Sur. A diferencia de lo que sucedió con el primer avión, se inclina antes del choque, dejando intactas partes enteras del edificio en los propios pisos donde se impactó. Una de las escaleras también permanece accesible, al menos desde el piso 91 hacia abajo, pero el descenso no es fácil. El fuego, el humo, la oscuridad y el olor a combustible hacen la huida cada vez más difícil.
Creo que llegué al piso 72, piso 75, cuando sentimos y escuchamos un ruido fuerte. Narra también para el Memorial y Museo del 11S. Fue como si alguien tomara el edificio, lo sacudiera y lo volviera a poner en su lugar. Explica. Me agarré del pasamanos muy fuerte para no caerme, pero mucha gente en la escalera estaba cayéndose. Minuto 9:5. Bush está sentado frente a los pequeños de 7 años cuando el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Carl, le susurra al oído la noticia del segundo ataque contra las Torres Gemelas. Un segundo avión golpeó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. Andrew Carl, jefe de gabinete de la Casa Blanca, a George. El presidente se queda ahí sentado, asintiendo levemente con la cabeza y apretando los labios. No quería hacer nada dramático. No quería levantarme de una silla y asustar a unos niños a un salón lleno de niños. Entonces esperé, explica Bush. Minuto 9:24. Poco después del segundo impacto contra las Torres Gemelas, 2 aerolíneas toman la decisión de no permitir que otros vuelos suyos despeguen en todo el país. Ed Ballinger, un controlador aéreo de United, con más de 40 años de experiencia, decide dar un paso más y enviar un mensaje lo más conciso posible advirtiendo de la situación a cada uno de los vuelos que están bajo su radar ese día. El UA-93 es uno de ellos y está a minutos de convertirse en el cuarto avión secuestrado. Cuidado con cualquier intrusión en la cabina. 2 aviones chocaron en el World Trade Center, dice el texto de Ballinger. Años después, Ballinger seguiría con el remordimiento de que quizás su mensaje fue tan conciso que no resultó lo suficientemente claro. Cuidado con cualquier intrusión en la cabina. 2 aviones chocaron en el World Trade Center, dice el texto de Ballinger. El piloto del UA-93, Jason Daly, responde: Ed, confirma el último mensaje, por favor. A las 9:28 los atacantes llegaron a la cabina del piloto y comenzaron a pelear con el piloto y copiloto para poder apoderarse del avión. Al momento del forcejeo con los atacantes, el piloto gritó Mayday para que de esta forma se alertara al centro de control de Cleveland, Ohio, pero lamentablemente ya era muy tarde y el centro de control ya no podía hacer nada. Al apoderarse del UA-93, Siad Harra, que era el encargado de liberar a los atacantes que estaban en el avión, dijo desde la cabina del piloto: Señoras y señores, les habla el capitán. Permanezcan sentados y tenemos una bomba en el avión, así que siéntense. De esta forma logró que todos los pasajeros se fueran al fondo del avión y aseguró que iban de regreso al aeropuerto. Los pasajeros comenzaron a hacer llamadas desde teléfonos del avión y celulares particulares, algo que no molestó a los secuestradores, ya que de esta forma era como los pasajeros se enterarían del ataque a las Torres Gemelas y el destino que les deparaba. A las 9:34, el Departamento de Justicia en Washington se entera de que hay un tercer avión secuestrado por medio de la esposa del Procurador General, Theodore Olson, quien se encontraba a bordo del AA-77, uno de los aviones secuestrados. Desgraciadamente no se pudo hacer nada, porque 9 minutos después de que el departamento recibiera la notificación se dio el primer impacto. Asimismo, se informó al servicio secreto de una aeronave no identificada que se dirigía a la Casa Blanca, pero este avión dio un giro inesperado y partió en dirección al Pentágono a máxima velocidad. Se reporta el choque del AA-77 contra la pared del Pentágono, que generó una bola de fuego que se elevaba a 60 metros por encima del techo, la muerte de 64 pasajeros a bordo del avión y 125 más de las personas que se encontraban dentro del Departamento de Defensa. En ese momento, el presidente Bush dijo en coberturas en vivo: Fue en ese momento que supe que estábamos en guerra. El primer avión fue un accidente, el segundo avión fue un ataque y el tercero fue una declaración de guerra. 9:42. Cuando se dio a conocer la noticia del atentado en el Pentágono, el centro de comando de la FAA da una orden sin precedentes que decía: todas las aeronaves, tanto comerciales como generales, deberán aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano. En total, unas 4.500 bajaron a tierra en todo Estados Unidos. El único vuelo secuestrado que quedó en el aire fue el de UA-93, que apagó su transpondedor. 9:57. A este punto, los pasajeros y tripulantes del vuelo UA-93 saben que si no actúan, su destino será la muerte. Una de las advertencias que les llegó desde la Tierra es de Alice Hoagland, quien le deja 2 mensajes de voz a su hijo Mark Bingham. En la primera nota de voz decía: Mark, aparentemente son terroristas y están empeñados en estallar el avión, así que si puedes, intenta tomar el control del avión.
El segundo solamente decía, te quiero cariño, buena suerte. Según una de las llamadas a tierra, entre todos votan qué hacer y lo que deciden es rebelarse contra los secuestradores e intentan recuperar el control. Todos están corriendo para primera clase. Tengo que cortar, adiós. Pasajero a bordo de la UA-93 al interrumpir su llamada con un ser querido. Aparentemente son terroristas y están empeñados en hacer estallar el avión, así que si puedes, toma el control del avión. 9:58. Colapsa la Torre Sur. En un nuevo golpe del horror, la Torre Sur colapsa sobre sí misma en apenas 11 segundos. El derrumbe mata a todos aquellos en el edificio y a otros que están en la calle y en el Hotel Marriott, ubicado dentro del complejo WTC. La Betty es de las personas que consiguen escapar de la torre y de la nube gigante de polvo y escombros que se desata tras el colapso. A la mañana siguiente, se entera que Facio, su jefe y héroe, aquel que iba apenas detrás suyo y que animó a todos los en la oficina a abandonar la torre, jamás llegó a su casa. Hace 6 minutos que los pasajeros del UA-93 intentan entrar a la cabina de control para arrebatar el control a los secuestradores. En la caja negra quedan registrados gritos y ruidos desforcejeados de las puertas que se suman al sonido de platos y vidrios rompiéndose cada vez que Jarrah, el secuestrador que pilotea, hace movimientos bruscos para cambiar el vuelo del avión y detener el revolteo de los pasajeros. El EUA-93 empieza a bajar, se escucha a los secuestradores exclamar ¡Hala! ¡Es lo más grande! Mientras los pasajeros siguen con su contraataque. El avión se estrella en un campo de Shanksville, Pensilvania. Nadie sobrevive. En la Casa Blanca pasarán varios minutos sin saber si el avión fue o no derribado por los militares, pues estos contaban con la orden de abatirlo, para evitar que llegara a su objetivo. Fuese la residencia o el Capitolio, Dick Cheney, expresidente de Estados Unidos, cita lo siguiente. Resulta ser que los pasajeros a bordo fueron capaces de moverse con mayor rapidez y efectividad de lo que nosotros pudimos. Fueron enormemente valientes y salvaron cientos de vidas. 10:28. Ya han pasado 102 minutos desde el impacto del vuelo 11 en la Torre Norte, el golpe con el que todo empezó. Aunque resistió casi el doble que su gemela, el destino fue el mismo. Después de 9 segundos, este colapsó sobre sí mismo. 10:28. Colapsa la Torre Norte. El colapso de la Torre Norte mata a todos los que aún están allí, con la excepción de 12 bomberos, un policía y 3 civiles que se encuentran en la escalera B de la Torre Norte, la cual pasa a ser recordada como la escalera de los sobrevivientes. Los ataques del 11 de septiembre fueron eventos de una desproporción incomparable, con 2.977 personas muertas, sin contar a los 19 atacantes. Fue la mayor pérdida de vidas en suelo estadounidense provocada por un ataque del extranjero. También es la mayor pérdida del personal de rescate en un evento de la historia del país. Además, en los ataques y durante los meses de limpieza y reconstrucción, unas 400.000 personas fueron expuestas a toxinas, lesiones y daños emocionales que provocaron enfermedades crónicas e incluso la muerte a miles de ellas, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Un caso famoso es el de Marcy Borders, la Dusty Lady. Protagonizó unas fotos más icónicas de ese día, quien sufrió depresión y adicciones tras los atentados. Murió en 2015 a los 42 años de un cáncer de estómago que, según ella, fue consecuencia del polvo que ingirió ese día. Las agencias de seguridad, por su parte, tuvieron dificultades para improvisar una defensa nacional contra un desafío sin precedentes que nunca antes habían enfrentado y que nunca antes se habían entrenado para enfrentar. Se refiere al grupo Qaeda, que entonces era liderado por Bin Laden y tenía sede en Afganistán, país gobernado por el Talibán. No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los amparan, dijo ese mismo día Bush, que emitió un mensaje en la Casa Blanca. Las acciones de Bush tras los atentados derivaron en la guerra de Afganistán y luego en Irak y de manera más amplia en la llamada guerra contra el terrorismo. La guerra de Afganistán fue el conflicto bélico más largo llevado a cabo por Estados Unidos en toda su historia. La guerra de Afganistán fue un conflicto bélico librado en ese país, iniciado con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001, y finalizado con la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 a manos de los talibanes, con la subsecuente retirada total de tropas estadounidenses el 30 de agosto del mismo año con duración de 20 años. La guerra fue declarada por los Estados Unidos bajo la administración de George Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desmantelar a la red terrorista Al-Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes que protegía a ciertos grupos terroristas. Los estadounidenses fueron apoyados por la OTAN y libró la guerra junto a una coalición internacional.
La guerra de Irak fue un conflicto bélico que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003 cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadieron Irak y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 con la retirada de las tropas extranjeras. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y sus aliados en la coalición fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, ADM, violando un convenio de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. Y eso es todo por el momento. Sin más que decir, les estamos informando. Somos las Torres Gemelas. Soy la norte. Nueve con 1. Ya está. De la ciudad cínico. World Trade Center. Hola, voten por mí, por favor. Estas elecciones yo prometo que sí cumplo. No soy como AMLO. Sí cumplo. Otra vez. Espera. Desde el impacto. 11 segundos. Eso. Y 125 más de las personas que se encontraban dentro del departamento de Phoenix. En ese momento... A esta altura, los atacantes ya apagaron. Y copiloto para poder apoderarse del avión. Me agarré del pasamano muy fuerte para... Creo que llegué al piso 72.